llegó desde Salta, mira qué rápido. Oh, pero estoy en Bahía hoy. Hoy Ah, estoy en bueno, ahí te Bahía. cambiaste. Ah, bueno, bueno, desde Bahía Blanca entonces, Ileana. Hoy sí, Muy desde Bahía. bien. Y ¿Qué tal? enseguida, la Buenas verdad, tardes. muy buenas tardes, enseguida ha llegado. Bueno, a ver, un lujo tenerla hoy acá, Ileana. Hola Florencia, buenas tardes. Ustedes saben Buenas que este es tardes un a todos. espacio que nos da Lex Magna, ¿sí? Bueno, nos están acá Gustavo desde Córdoba, así que muy buenas tardes. Este es un espacio que ustedes saben que nos da Lex Magna, que es un portal jurídico que está dirigido no solamente por el doctor Francisco Filippini, sino también por la doctora Natalia Maglieri y quien les habla. Bueno, y hoy vamos a tener a la doctora Iliana Cura, y la voy a presentar. Ella es abogada por la UBA, es especialista en Derecho de la Salud también por la UBA, posee un máster en Derecho Internacional Público que lo hizo en Madrid y ha colaborado y asesorado en varios organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo Padres TEAS, Valles Calchaquíes, que es una ONG, ONU Mujeres y ACNUR. Entonces, hoy vamos a hablar de la salud en riesgo. Este es un tema de mucha actualidad en realidad, ¿no? Porque todos tenemos algún amigo, algún pariente que se le está complicando un poquito conseguir prótesis, que le autoricen, viste, los estudios, y vos nos vas a contar un montón de situaciones más, y en esos casos, ¿qué es lo que se puede lograr a través de estos amparos, ¿no? De los Ujú. amparos de salud. Bueno, dicho esto, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Yo pienso que cuanto más informados estamos, más fácil es reclamar nuestros derechos, saber qué podemos y hasta dónde podemos, ¿no? Con todo esto. La salud es realmente un baluarte muy importante, no solamente en nuestra Constitución, sino en un montón de leyes. Es un compendio normativo enorme y realmente creo que es de vanguardia, ¿no? Que estamos adelantados frente a otros países en donde la legislación todavía se queda a mitad de camino. Nosotros tenemos todas las herramientas, lo que a veces no sabemos es usarlas o no las conocemos. Entonces, bueno, parte de estas charlas, estos vivos que hace usted, doctora, es justamente para eso, ¿no? Para informarnos, para educarnos y poder, de alguna manera, restaurar, si son Hacer abogadas, valer derechos, sí, claro. restaurar esos derechos, reivindicarlos si son abogados y si es la ciudadanía, bueno, reclamar los derechos que han sido de alguna manera vulnerados. Nosotros en el estudio lo que más hacemos son amparos de salud. Lo que más llega son amparos de salud de personas con discapacidad. Pero la Argentina, más allá de una ley especial que tiene respecto de la discapacidad, en la Argentina se reconocen derechos a todos por igual. Es decir, que si vos tienes un certificado de discapacidad o no, la cobertura probablemente va a ser mayor en la discapacidad si es una cuestión grave o crónica. Pero si no tenés certificado de discapacidad, lo mismo tenés una situación económica difícil y estás con una enfermedad crónica, aguda y grave, la cobertura es la misma, 100%, integral, completa en todo lo que necesites, todas las prestaciones. Días pasados sé que hubo una doctora que habló respecto de Sí, lo que es el Valeria. procedimiento, ¿no? De la ley 16.986, que es la ley del procedimiento de amparo. Ella bien dijo, es una ley simple, sencilla, que no tiene demasiada producción jurídica en realidad, es un camino corto que debe llevar a la reivindicación, en este caso del derecho a la salud, pero que puede ser utilizado en otros derechos, en cualquier derecho en realidad que esté vulnerado. Dicho esto, bueno, nosotros vemos en el estudio todos los días, recién termino de presentar un amparo también, vemos mucho niños con discapacidad, vemos mayores adultos con una necesidad de residencia, de la cobertura, que hacen ahora medias, la mayoría de las obras sociales de medicinas prepaga. Los casos que más vemos son de este tenor, ¿no? Niños con discapacidad y mayores adultos que sin estar en discapacidad viven en residencias y desde hace un tiempo la cobertura es a la mitad o casi nada.
fundados en un nomenclador nacional de muy poca actualización, parece que ese fuera el poncho sobre el cual vienen abrigadas todas las obras sociales y la medicina prepaga. Y la verdad es que el nomenclador es simplemente una herramienta, si se quiere, de pisos mínimos, de contralor, pero para nada es un techo. Y nosotros lo utilizamos como tal. Así que, bueno, la idea hoy es conversar un poco de esta problemática. Yo no voy a ser tan a rictus en las formas como la letrada que me antecedió, sino que yo hoy quiero darles algunos tips de cosas que vemos en el estudio habitualmente y cómo se vienen resolviendo a nivel judicial. Lo que más vemos últimamente, les decía, eran casos de niños con discapacidad. La cobertura que brindan las obras sociales es confusa. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo parecía que iba a salir unas modificaciones tremendas a la ley de discapacidad, todos estuvimos tratando de informarnos, y finalmente esas modificaciones no sucedieron. Pero quedó en la conciencia de la gente que algo cambió, que algo hubo, porque las obras sociales a partir de ese momento no cubren lo que cubrían antes. Entonces, tratamos de mostrar de que no se modificó la ley de discapacidad, la 24901, da el piso mínimo de prestaciones que deben ser cubiertas en caso de discapacidad. Y luego tenemos el PMO, que si no es una persona con discapacidad, también da un piso mínimo, y hablo de piso, no de techos, hablo de pisos mínimos legales que deben tener cobertura en las distintas prestaciones, se trate por una ley de personas con discapacidad, y en la otra, si no tienes ninguna discapacidad, pero tienes un problema, una enfermedad grave, aguda, que necesita un tratamiento, bueno, el PMO asegura un piso mínimo. Y en base a esto, la gente llega al estudio y dice, no, pero doctora, ahora modificó porque la obra social no me quiere cubrir, no me quiere cubrir lo que cubría antes. No, lo que hubo fue alguna lavadita de cara a la ley a través de algunos decretos, Eso te iba a decir, reglamentaciones, o capaz. reglamentaciones administrativas ministeriales, que en realidad lavaron la cara un poquito. Algunas cosas que, digamos, no modificaron, pero mejoraron, y otras que en la cuestión administrativa, bueno, desmejoraron un poco. Lo más importante, que creo que es para destacar, nosotros los que hacemos todos los días Amparo, vemos que hay muchas personas que tienen que estar renovando permanentemente el certificado de discapacidad, pese a que tienen enfermedades crónicas no evolutivas. Es decir, personas que tienen discapacidad al 100%, Que lo van a que tener no van siempre. a mejorar, Claro. que la van a tener siempre, que quizás la mejora pueda ser en una independencia o autonomía respecto de mejorar la calidad de vida, pero nada más, que la cura no existe o que no se va a dar, por ejemplo, en el ECNE, que se llama encefalopatía craneal no evolutiva, que es una discapacidad del 100%, tenemos varios casos en el estudio, y vemos que esas mamás cada 5 años o cada 10 años tienen que estar renovando el CUD, haciendo un montón de gastos para poder renovarlo. Bueno, esto, por ejemplo, ahora se ha modificado, y ahora aquellas personas que tienen una condición permanente van a poder, digamos, ir por única vez, renovarlo cuando tengan que renovarlo, y ya luego estará permanente. Y entonces, en eso fue, por ejemplo, una mejoría. Esas personas ya no van a tener que andar por las juntas médicas, ni van a tener que pasar todo este tipo de cosas. ¿Y eso desde Afortunadamente, cuándo rige? ¿Desde cuándo rige eso? es un decreto que salió en diciembre del año pasado. Ah, porque hay mucha gente que lo vi en Instagram, ¿eh? De hecho, Ajá. algunos influencers, uno de ellos que tiene una nena, viste, con diabetes tipo 1, que me parece Sí, que es la más alta, y sí, decía con la bomba de exacta, insulina. claro, decía Ujú. exactamente lo que vos estabas planteando, que iba a ser crónico eso, no iba a cambiar, y que tenía que continuamente le pedían más cosas y no le daban la Bueno, bomba de insulina. Bueno, por ejemplo, la bomba de insulina es algo que ninguna de las obras sociales de buenas a Era. primera accede. Es muy cara, y tiene un montón de elementos accesorios que son muy caros también.
Nosotros Ah, hemos tenido un caso, tuvimos que llegar al amparo y aún con amparo ganado en primera instancia y en cámara, no cubrían, estaban dando vuelta, que no les llegaba esto, que no les llegaba lo otro, y finalmente logramos se la pudo. cobertura, bueno, un poco amenazándolos, porque bueno, si no se Qué cumple el estrés, amparo, ¿no? Qué estrés para la sí. madre o el padre o si es un Sí. adulto, ¿no? Porque de eso depende tu vida también. Y lamentablemente las personas que vienen al estudio a plantear un amparo de salud no vienen a pedir dinero, no vienen a pedir No, absolutamente nada más que salud para sus hijos, para su pariente, para su madre, y es difícil, ¿no? Es difícil lógico, tratar. pues no se puede esperar, claro, ahí uno No, y corre además contra a el veces reloj. ganaste el amparo y no hay Sí, cobertura, lo no, mismo. Es decir, tenés una primera instancia, una segunda instancia y lo mismo. Bueno, aquí llegamos siempre a la imposición de astreintes y la denuncia penal. claro. En algunos casos, y los jueces de Bahía Blanca, que es donde yo trabajo, los jueces de Salta, Sí, los de Neuquén, los de Córdoba, toman muy en serio el tema del cumplimiento de la sentencia. Es desobediencia y por tanto hacen las denuncias penales, se cursa la denuncia penal luego de las A30. muy Eso bien. es importante que se sepa, porque mucha gente dice, yo no voy a reclamar porque después veo que no se cumple. Sí, sí se cumple. Sí se Bueno, cumple. eso es importantísimo, me parece. Sí. Porque si no Bueno, tenés ¿qué una pasa? sentencia colgada, viste, con el cuadrito, pero si no se ejecuta, la verdad que no, no tiene y más en este caso, ojo, en estos casos donde la vida está en riesgo. Sí, yo quiero que se entienda que la cobertura es con certificado de discapacidad o sin certificado de discapacidad, la cobertura. Si se trata de una cuestión crónica, si se trata de algo grave, que debe ser solucionado rápidamente y demás, las obras sociales y medicinas prepagas deben cubrirlo. No importa si no está en el PMO, en el programa médico obligatorio, no importa si no hay una ley específica que lo regule, habrá que tener en cuenta el caso concreto, si se trata de un niño, primará la Convención de los Derechos de la Infancia, si se trata de un mayor, primará la Convención que protege contra discriminación a los mayores adultos. Es decir, en la Argentina tenemos un compendio normativo tan grande que además por el 75 inciso 22 que hizo entrar todos los tratados internacionales y les dio la envergadura que nosotros necesitábamos ya, todo está contenido en nuestras leyes. Entonces, aquel que piense, no creo que esto, pregunte, porque seguramente va a estar protegido de alguna manera ese derecho que pretende hacer valer. Bueno, contanos algún caso que vos creas que es importante, que te haya llegado en el estudio y que te haya llamado la atención y que haya tenido un final feliz desde ya. Sí, por supuesto. Bueno, hoy estaba viendo y voy a contarles de un caso que confluyen muchas leyes juntas en él, más allá del amparo, de que se trataba de un niño de pocos meses de vida. Hoy hablé con su mamá y le pedí un poco la autorización para, no voy a dar nombres, pero No, sí, me imagino que porque el no, tema del realmente me caso, claro. conmovió, el caso me conmovió mucho, una mamá y una familia muy, muy, muy luchadora. El niño, cuando nacen los bebés, no sé si vos sos mamá, pero Sí, le sacan un poquito de sangre del pie para sí, saber si tiene alguna sí. enfermedad de las que se llaman poco frecuentes. Bueno, En la Argentina hay una ley de enfermedades poco frecuentes, que yo me la tengo que acordar, ya les digo cuál es. Bueno, ya me va a salir. Es una ley 26, ya les digo, 26, 675, 663, ya la vamos a buscar, que se llama, le dicen la ley de EPOF, enfermedades poco frecuentes. Este niño eh, llegó con su mamá con una medicina prepaga de las de primera línea, ujú. muy buena, y que, bueno, Ileana me dice, mira, no están cubriendo, mi hijo tiene leucinosis neonatal que Mm, afecta el desarrollo. Es una enfermedad en donde el niño no asimila, y perdona a esa mamá si no estoy diciendo bien la patología porque es médica, que no asimila las proteínas, no puede ingerir mucha cantidad de proteínas, su organismo no lo asimila. Imagínense
casi todos los alimentos tienen proteínas. Entonces, él necesitaba una leche medicamentosa, una Sí, leche que balanceaba su organismo de manera tal de que no crear ninguna crisis específica y necesitaba esa leche todos los días. Y una vez a la semana extracciones de sangre para poder ver los niveles de proteína y luego, a medida que iba creciendo, alimentos aproteicos carísimos. eso te iba a decir, lo que debe salir la leche esa, ¿no? Y La leche conseguirla. medicamentosa, hace un año atrás estaba arriba de 500.000 pesos. Mm. Para todos Una los días, latita claro, y muy todos los días. pequeña. Una latita muy pequeña, creo que consumía algo así como 12 Ah, por mes. mirá. Era un montón, pero un montón. Y la verdad es que, bueno, no cubría como correspondía, siempre había algo más que faltaba con esta obra social, esta medicina prepaga. No llegaba a tiempo la leche, no tomaban las muestras, no había autorizaciones de las muestras, y ni hablar de los alimentos aproteicos, a medida que iba avanzando en su edad, que necesitaba consumir más. Bueno, llegamos a hacer las primeras intimaciones, que como bien dijo la otra letrada que me antecedió, se puede hacer por carta documento, pero nosotros a veces los papás que llegan no tienen dinero para las cartas documento, entonces hacemos notas intimatorias, que se llevan en duplicado, se presentan en la obra social o medicina prepaga, ponen sello, firma Ujú. y fecha de recepción, y eso es fehaciente igual para poder acreditar que uno notificó e intimó. ¿Está bien? ¿Se Sí, por entendió? supuesto, sí, sí, Bien. por supuesto. A El veces tema muchas veces incluso, que quieran hacerlo, porque también tenés, para todo, digamos, en el derecho, cuando vos llevas algo y que te lo firmen y te lo sellen, muchas veces es complicado eso también. sí, sí, totalmente. Así que bueno, lo que hicimos fue intimarnos, no entendieron, contestaron, con un montón de abogados y demás contestaron, pero no hubo caso y llegamos al amparo. En primera instancia, antes de plantear cualquier cosa, nosotros siempre en estos casos hacemos una medida cautelar. Así que la Ajá. medida cautelar prosperó rapidísimo. En menos de una semana tuvimos la medida cautelar ya, más allá de que la apelaron, no tiene efecto suspensivo, con lo Eso te iba a cual decir, claro. Tienen continuó, que continuar. Mm. correcto, continuó, y en primera instancia logramos todo lo que nos le habíamos pedido, inclusive las recetas magistrales que se hacían en una farmacia especial, que era también parte del tratamiento. Fíjense la cantidad de prestaciones, ¿no? Casi todas tenían que ver con alimentos especiales, con extracciones de sangre y estudios. Aquí intervenían médicos especializados, neuróloga, pediatra del desarrollo, un laboratorio especial, es decir, todo esto tenía que cubrir la Mm. medicina prepaga. En primera instancia, el juez, basándose en la ley 24.901, en la Convención de los Derechos de la Infancia y en todo lo que es el compendio de tratados internacionales, Que como las sostiene, personas claro. con discapacidad, todo basado en todo esto, por supuesto, nos otorgó todo. Le apelaron y fuimos a Cámara, aquí está la Cámara Federal de Apelaciones, y por supuesto ratificó en primera Ratificó lo de instancia. primera. Muy bien. Pese a No, eso, la cumplieron, obra no. social cubría como cubren todas, es decir, voy un poquito, te cubro un poco a vos, te cubro un poco a vos, voy tapando un huequito, voy tapando otro. Yo, Claro. disculpen, hablo sencillito para que me entiendan, pero es así, ¿no? Va tapando huequitos, nada llegaba a tiempo. Si este nene no tenía a tiempo la leche medicamentosa, ¿De qué crisis viven? y muerte. Claro. Si no tenía los alimentos, crisis y muerte. Entonces se explicaba esto para poder lograr un mecanismo que sea aceitado y que todos los meses llegara a tiempo las leches medicamentosas, que todo. Bueno, nos llevó casi un año que Ah, entendieran, casi un año que entendieran cómo debía ser. Entre medio de eso, denuncias de incumplimiento, amenazas de astreintes, amenazas de denuncia penal, los nervios de mi cliente, Dios la mío. sensación de haber hecho todo en vano. Bueno, la verdad los jueces aquí en Bahía Blanca
se portaron de 10 porque sacaban todo rápidamente, trataban de buscar la vuelta, llamaban a audiencias para ver si podíamos entre todos establecer un mecanismo que efectivamente lograra cumplir con todas las prestaciones en tiempo y forma. Finalmente pudimos hacer un acuerdo que cada 3 meses enviaran todo. Mi cliente hace una lista de alimentos, y bueno, esto también fue homologado por el juzgado, y ahora, después de casi, el niño ya tiene 5 años, ha Ay, crecido un mirá, poquito, claro, yo ya me lo creo que había tiene quedado más, como bebé, quizás, ¿viste? quizás tiene entre 5 y 6, y ha crecido muy bien con estos papás sosteniendo, y la obra social que ahora aprendió cómo responder. Así Acá nos que está es todo, saludando. sí, Abogada Salta. sí. Eh, Es Ana, Ana Loyola. Ana. Sí. Sí, sí. Así que bueno, ese tuvo un final feliz. Qué bueno todo esto que Hemos me tenido algunos que contás. no tuvieron final feliz, y casi siempre han sido de personas mayores adultos. Pero bueno, eh, a veces cuesta. El amparo es una acción totalmente diferente a la que estamos habituados los abogados. Hay más humanidad de la persona que cuenta la historia de este amparo. Se juegan mucho más los sentimientos, el tratar de explicar mejor la situación, pero bueno, a veces, más allá de los intentos que uno pueda hacer, en 2 oportunidades en el estudio con adultos mayores no tuvimos suerte. Casi siempre fue, eh, bueno, encontrarle la vuelta por otro lado y tratar El de tema arreglar sería, antemano. claro, de alguna residencia, de un geriátrico, qué fue No, que no un tuvieron suerte? Un, medicamento, bueno, tuve un caso respecto de tratar de externar de una residencia a una ah, paciente que no pudo ser, la familia estaba muy dividida, algunos decían que sí, otros decían que no, y frente a la duda, se protege, pero, digamos, a claro, esa persona, y bueno, nosotros estuvimos del lado de la familia que quería externarla y no lo logramos. no lo lograron. Ahora Bueno, quizás con pero las ahí no, modificaciones nuevas a la ley de salud mental que están sí, en proyecto, quizás, yo estaba viendo los otros días a la mamá de Chano, sí. y ojalá haya una posibilidad bueno, dividir un poco las responsabilidades, ¿no? Y la toma de decisiones, que eso es lo que más importa en este tipo de casos. Y otro caso que tampoco nos fue muy bien fue sobre un medicamento que pedíamos en un formato especial que tenía que ser en PAF y no endovenoso, porque era una persona muy mayor. Tampoco lo logramos porque lamentablemente, bueno, había otra forma que no era por PAF, que tampoco aceptó mi cliente, pero bueno, nos dieron otras opciones, y yo siempre digo que nunca uno pierde, sino que encuentra otras opciones en Claro, otros otro caminos, camino, ¿no? sí, mientras no Sí, se otro ponga en camino. riesgo la vida. Acá te están Totalmente. haciendo una pregunta, Guada. Dice, buenas tardes, doctora. Quisiera preguntarle a la doctora Cura cuál considera que es el amparo más difícil de que sea concedido. Es una muy buena pregunta. El amparo, primero, más difícil, sin duda, es sobre los adultos mayores, Ajá. y cuando no está ese paciente debidamente sostenido en historia clínica, en sus prestaciones, en su diagnóstico, en los objetivos que se propone. La llave para un buen amparo, la llave para un buen procedimiento, más allá del resultado, es sin duda la historia clínica. Sin una buena historia clínica que determine cada una de las prestaciones que el paciente necesita, Necesita. sin una buena historia clínica que dé un diagnóstico pormenorizado, y luego también los objetivos propuestos en ese tratamiento, es muy difícil obtener una sentencia favorable en un amparo. Y eso vos no podés hacer como una medida preparatoria, es decir, solicitarlo, viste, no sé, que donde esté internado o su médico de cabecera, como La para mayoría llegar al de los amparo. casos, la mayoría de los casos nos permite tener un tiempo en donde le damos a la mamá las directrices para pedir una historia clínica completa. En la mayoría de los casos, digamos, armamos toda la documental antes de presentarlo, porque bueno, si no hay urgencias,
se trata de hacer antes todo esto. Hablar con el médico, normalmente el médico ya dio alguna historia clínica y cuando llega ese cliente ya presentó en la obra social y ya se lo denegaron. Entonces, lo que hacemos es, a ver, vamos a ver por qué te lo denegaron. Entonces, me trae la documentación y advierto casi siempre que la historia clínica es muy Es escueta, muy completa, escasa. claro. Entonces, falta un montón de cosas que con eso claramente uno puede trabajar de otra manera. El juez que tiene en sus manos una buena historia clínica sostenida en el pedido de prestaciones es muy difícil que la deniegue. Más si se trata de una persona con discapacidad o de algún adulto mayor, o como les dije hace un rato, una enfermedad crónica o aguda, es muy difícil que se denieguen prestaciones que están debidamente sostenidas. Y hoy por hoy ya no se hacen más esas grandes audiencias para llamar a los profesionales. Hoy la Corte ya ha dicho que los certificados médicos tienen un valor probatorio de excelencia, con lo cual releva de tener que citar al médico como se hacía antes para que venga a defender su historia clínica. Ahora ya esas cosas no son necesarias. Acá ¿No? Analía dice, doctora, el incumplimiento de la sentencia, como después de 30 siguen incumpliendo. ¿Qué más podemos hacer en esta época de crisis del sistema? La única opción que queda es pedir por desobediencia que se le abra una causa penal. El mismo juzgado ordena a la fiscalía en turno tomar la denuncia penal y nosotros hemos llegado hasta citar a indagatoria al director de la De la medicina prepaga prepaga, o de claro, la la obra obra social. social. Sí, pedir denuncia penal. Es la única forma a veces que entran en razón de que En se trata de razón. una sentencia y toman conciencia de la envergadura de lo que es la desobediencia de una sentencia. Tiene una envergadura, es una acción penal, entonces, y que puede llevar inclusive a la cárcel, ¿no? A la prisión, a una prisión que no va a ser muy extensa, pero bueno, también está previsto para esto, ¿no? Así Bueno, acá que te agradece la doctora. Y acá hay otra pregunta, dice, quisiera saber si procede por vía de amparo un reintegro de una prestación. Me consultó una clienta que tiene CUT, es paciente oncológico con una enfermedad inmunitaria. Pagó 900.000 pesos por un estudio. bueno, sí, no por amparo, lamentablemente, pero esperaría. Nosotros normalmente cuando tenemos esta situación en donde empiezan los reintegros, en donde hay siempre algún incumplimiento. Por reintegro solo va por otra vía y lamentablemente es un cobro de suma de dinero Ahí y ya es no va otra por cosa. amparo. Claro. Pero yo no lo descartaría si hay algún otro incumplimiento. Fíjese, doctora, a ver si hay algún otro incumplimiento, si hay algún retraso en los pagos de algunas prestaciones. Entonces, nosotros sumamos todo el combo y hacemos el amparo. Pero solamente por el reintegro, lamentablemente, es un cobro de suma de dinero que lleva mucho tiempo. Está bien. Acá hay Eh, otra pregunta. Dice, no sé si querías Perdón, decir perdón, algo más, perdón. paciente oncológico, doctor, usted sabe bien que es una enfermedad crónica, por lo tanto la cobertura es al 100%. Quizás el planteo no lo hiciera por el reintegro, sino por el incumplimiento en haber aprobado a tiempo la prestación. Búsquele la vuelta para no ir al cobro de sumas de Eso está dinero bueno lo que dijiste. Claro. buscaría por parte del incumplimiento a la Mm. legislación, sobre todo por el tema oncológico, que es una de las El enfermedades que está riesgo más de vida, protegida. además. No, es una de las enfermedades que está más protegida en la Argentina. Inclusive no solamente el Estado debe velar por esto, sino también puede llegar a poner sanciones. Entonces, lo Mm. buscaría por la parte del incumplimiento. Incumplimiento en haber aprobado en tiempo y forma esta prestación y por tanto, bueno, luego que proceda al reintegro. Me parece. Denunciaría en el amparo el incumplimiento de todo lo que es, digamos, el tratamiento en específico, en lo que refiere a autorizar esto, que tuvimos que hacerlo por reintegro. Y preventivamente también, porque seguro que ese medicamento lo va a tener que seguir utilizando en una enfermedad oncológica. Me parece Y bárbaro. planteé un beneficio de litigar sin gastos, por las dudas. Mm.
Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, doctora, soy acompañante terapéutico y me convocan por un acompañamiento escolar con la obra Ujú. social OSPIP, la cual no autorizó la prestación el año pasado. ¿Qué se puede hacer para no pasar lo mismo este año? Intimación y Acá amparo. dice, bueno, no sé, porque acá cuando se me cortó acá, Ujú. perdóname, porque la misma doctora que te preguntó los 900.000 pesos, Sí, ahora volvemos con la otra pregunta. Un análisis de perfil inmunológico que PAMI no cubrió, que ahí está claro lo que vos estabas diciendo, no lo cubrió ujú. en el momento adecuado. Creo que Si está hay un contestado rechazo yo igualmente. escrito, si hay un rechazo escrito, ese rechazo lo plantearía como incumplimiento de las prestaciones dentro de un tratamiento agudo, crónico, oncológico y demás. Yo lo plantearía como que no está cubriendo lo que corresponde, que está violando todo el compendio normativo que no solamente protege a la salud, sino también a los pacientes oncológicos. Yo haría el amparo igual, por el incumplimiento de esta prestación que debió haber autorizado, y no sé si tenía el porqué de que no se lo rechazaron, porque a veces te dice que te lo rechazan porque falta, no sé, Un alguna papel. cuestión en la historia clínica, no, o el fundamento en la historia clínica, porque como les digo, a veces hacen un RP simplemente, fíjese bien por qué se lo denegaron, yo lo mismo iría al amparo, planteando el incumplimiento de la normativa, por cuanto es un paciente oncológico que debió tener cubierto absolutamente todo. Después, el Fantástico. reintegro va en carácter secundario. Ujú. Bueno, Iría volvemos lo a la mismo otra. con el... Vamos a volver a la otra pregunta del Bien, acompañante que terapéutico. son Bueno, las más habituales en el estudio, claro, las más porque habituales. dice, ¿qué se puede hacer para no pasar mismo este año con mi acompañamiento? ¿Qué podrían hacer la familia? Bueno, la familia lo que puede hacer es plantear el amparo. Primero tendrá que hacer una intimación fehaciente a cubrir y luego amparo. Normalmente rechazan la cobertura del acompañamiento terapéutico porque le reconocen o una maestra de apoyo a la integración o directamente el niño está dentro de un proyecto de integración y ya dice que cubren el proyecto, entonces no cumplen con la cobertura del acompañamiento terapéutico. Está previsto que el acompañamiento terapéutico debe ser cubierto en escuela o en domicilio. Así que lo que tienen que hacer es plantear el amparo luego de la intimación Claro. si no entienden razón. De Y hecho, sí, a ella dice, aún no envié los papeles, dice, y estoy dudando si arriesgarme a guardar mi tiempo para este caso, ya que la familia quiere esperar antes de poner recurso de amparo. esperar es en vano. Si hacen la intimación, inmediatamente contestan, puede ser que no contesten la carta de documento, pero inmediatamente le contestan al afiliado ellos de que se lo van a cubrir o no. Me ha pasado que cuando les dicen que no van a cubrir, les dice que no van a cubrir porque no está en nomenclador, porque no forma parte del PMO. No importa que no esté en nomenclador, son pisos mínimos. Ah, Nomenclador, PMO, no son techos, son pisos mínimos, lo que no está en nomenclador, pero está debidamente fundamentado en historia clínica, por qué necesita el acompañamiento terapéutico, qué es lo que se propone con el acompañamiento terapéutico. Normalmente el acompañamiento terapéutico en escuela se da porque hay niños que tienen alguna cuestión neurodivergente, algún trastorno generalizado del desarrollo o están dentro del espectro autista. En este caso, suelen confundir las figuras de la maestra de apoyo a la integración con el acompañamiento terapéutico. Una no tiene nada que ver con una la por la otra y otra. deben cubrir las dos prestaciones, más allá de que esté o no en el nomenclador, más allá de que esté o no en el PMO, se cubre todo, debidamente fundamentado, con certificado de discapacidad o sin él. La fundamentación es lo que habilita efectivamente que haya una cobertura cuando no hay discapacidad. Entonces, tiene que estar bien fundamentado. Quizás no, en la obra social o la prepaga se agarra de cualquier cosa para decir que no. Lo primero que sale es el no. Luego uno tiene que buscar todas las herramientas para que les digan que sí. Y la intimación es la última vía administrativa antes del amparo. Así que yo seguiría insistiendo con esa familia para que plantee el amparo.
Lo que pasa es que el amparo es costoso, Yo te iba a lleva decir eso. tiempo. También hay que tener todo eso, porque encima que uno tiene el problema, tiene que ir a la justicia para pedirlo, y esto, primero tenés que hacer el beneficio de litigar sin gastos, el No, amparo, tenés que pagar, no, ¿viste? aquí podemos hacer todo junto. En provincia de Buenos Aires, la mayoría de los abogados cobran un pequeño, un poquito nomás para iniciar la causa y Y después le el cobrarán resto de los honorarios le cobramos a la al prepaga, vencido, ¿no? Al o a la prepago. obra social. Así que no es tanto el gasto, es bastante mínimo el gasto, en algunos casos ni se cobra, y bueno, y uno puede seguir adelante. El Adelante, beneficio de litigar sin gastos se tramita a la par, entonces no hay problema. Y no hay problema. normalmente es concedido, salvo que se vayan a Miami todos los No, me meses, imagino. tengan autos de Sí. lujo y bienes de fortuna, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, si hay incumplimiento o demora en cumplimiento de medida cautelar a favor, ¿qué se puede pedir si es una medicación urgente? Ahí directamente yo pido la denuncia penal, denuncio el incumplimiento, pido a 30 y denuncia penal todo junto, todo junto. Especifico, soy muy clara. A veces se ríen un poco mis colaboradoras porque dice que chorrean sangre mis escritos, Bueno, pero está muy bien. suelo ser muy clara y muy contundente, que a veces es la vida del paciente la que está en riesgo y es la decisión es de vida o muerte. Entonces hay que contar bien la situación, el juez ordena y hasta puede incluso enviar la fuerza pública, tienen un montón de herramientas. Todo lo que se les ocurra para preservar la salud de ese niño, de esa persona, de ese ser humano, háganlo, porque el juez va a entender en la medida que ustedes expliquen. Está bien. Acá Analía dice, no está en el nomenclador, dicen también, por ejemplo, si no te quieren cubrir algo, Claro, dice, yo recién y están explicaba pagando eso. muy poco, 3.500 Bueno, pesos la hora. Me imagino que debe ser del acompañante, ¿no? no sé, calculo que sí. No, lo que hay que hacer, lamentablemente, eso íbamos a conversar más adelante, pero ya lo adelanto. Hay topes. En la Argentina, últimamente, lo más difícil, el escollo más difícil que estamos teniendo los abogados que hacemos amparo son los topes, los límites para la cobertura, que casi siempre tienen que ver con el nomenclador nacional. Hay tal desbarajuste desde el sistema de redistribución de las obras sociales, que no se paga hace años como corresponde, desde los valores que han quedado desfasados en cuanto a la cobertura en sí, todo está colapsado. Entonces, para que esto no se arme peor, los jueces ponen topes y topes a la cobertura. Esos topes normalmente están dados por el nomenclador nacional. Un nomenclador que se actualizó recién ahora, hace unos 5 o 6 meses atrás, y que realmente la actualización es irrisoria frente al estado de situación. Bueno, la cobertura, si está por certificado de discapacidad, es al 100%. Y la Corte Suprema ya ha dicho que los topes no pueden vulnerar el derecho a la salud real, concreto que tiene esa persona. Entonces, si uno puede demostrar que efectivamente ese tope indemniza, ese tope que limita la prestación y la cobertura a este dinero, realmente pone en peligro la salud de esa persona porque no va a encontrar acompañante terapéutico que trabaje por 3.500 pesos, porque no va a acompañar, no va a encontrar ningún medicamento que cueste el 10% o el 20% que le reconoció en reintegro la obra social, pues en ese caso hay que llegar a la Corte, porque la Corte tiene clarísimo, clarísimo que esos topes no funcionan y se dejan sin efecto, pero hay que llegar a la Corte. Lamentablemente, hoy por hoy, para de alguna manera organizar el sistema y que no colapse todo más de lo que ya está colapsado, en base a esto, tanto los jueces como las cámaras aplican estos topes al nomenclador nacional. Nosotros lo que hacemos normalmente es ver cuál es el valor ético de esa prestación en los colegios profesionales o por ejemplo, los acompañantes terapéuticos tienen una asociación, cuál es el valor ético, y normalmente pedimos el valor ético. Y si hay que llegar a la Corte para no perder esa prestación, bueno, llegamos a la Corte.
Yo creo que ya le contestaste, Analia, porque dice, amerita amparo por monto insuficiente, ¿cuál sería el valor? Pedimos asimilar a una sesión de psicología, pero bueno, vos acabas de decir que hay Hay- como el una amparo, el asociación. amparo se constituye por el incumplimiento de la prestación porque está incompleta, porque no se está pagando lo que corresponde. Entonces, el incumplimiento es incompleto equivale a que no se está cumpliendo, porque pone en riesgo lo mismo. Tengo en este momento una situación de una persona con discapacidad, con Alzheimer y en silla de ruedas, es decir, que no se puede mover. Está en una residencia que es hogar permanente, es decir, ella no tiene otra casa, no es que se va y viene, vive en ese lugar recibe controles médicos, hay enfermeras, ahí hace fisioterapia, ahí hace todo lo necesario, ¿sí? Paga la obra social como si fuera una residencia permanente, pero una residencia, no un hogar. Una residencia es donde vos vas durante el día, volvés, vas cuando querés. Esto es un lugar en donde ella vive y donde Sí. recibe todo el tratamiento que necesita, hasta pañales y todo, todo. Y no hay cobertura. ¿Por qué? Porque dice que solo cubre hasta lo que dice el nomenclador y nada más. Estoy todavía tramitándolo, pero estoy dispuesta a llegar hasta la Corte Está la Suprema corte. si hay tope. ¿Por qué? Porque primero, está mal categorizado la residencia como lo están pagando. Luego, porque si bien es cierto, el nomenclador tiene previsto el hogar permanente, no me lo pagan como hogar permanente. Y hay un desfasaje donde esta persona tiene que pagar casi el 50% por arriba porque no le reconoce más que la mitad, y es una persona jubilada con la mínima. Claro, Estamos hablando de imposible. una diferencia de casi 900.000 pesos que ella tiene que sacar de su bolsillo cuando gana 300.000. Claro, Entonces, imposible. bueno, en esos casos hay que ser amparo. Cuando es Mira, insuficiente, amparo. Amparo. Acá Cari dice, doctora, mi hijo padece fibrosis quística. Tenemos OFA. Dicha obra social ya no le cubre sus controles en el hospital italiano. Tiene CUT, él tiene CUT y necesita sus controles. ¿Qué debería hacer? Bueno, OSFA es la ex IOSFA, un desastre, Dios fácil. un desastre, un desastre. Es de público y notorio que en la obra social de las Fuerzas Armadas tiene de todo, incumplimientos por todos lados. Este, no sé por qué te han dicho que no te van a cubrir más en el hospital italiano, hay que ir al amparo. Al Si amparo. vos tienes ya un tratamiento crónico, permanente, tendría que ver por qué es la discapacidad, pero si la Fibrosis historia... quística. El hijo de ella Ah, es correcto, fibrosis correcto, quística. correcto. Bueno, en ese caso pelearía, pero hasta las últimas consecuencias en un amparo. Hay que ver toda la documentación, a ver qué está faltando y por qué te están diciendo que ya no van a cubrir. La cobertura es total, 100%, y si es el hospital italiano, el lugar donde él ya venía siendo atendido, donde están tus médicos de confianza, donde él pudo hacer todo el tratamiento y presenta mejorías, y es ahí, pelealo en un amparo. Bueno, yo te cuento, Ileana, que ya estamos terminando, nos quedan dos Se me ha minutitos nada pasado. más, ¿viste? 2 minutitos nada más para que me hagas un cierre con respecto, bueno, a esta temática que, bueno, estamos viendo que esto, como decís vos, desafíos actuales. Hoy la verdad que estamos en una situación, como decías vos, que en realidad no sabemos tipo arena movediza, porque no sabemos de qué lado Sí, nos movemos. Esto de que decís está muy bueno de todo este plexo normativo que tenemos, esto no pasa solamente en el derecho de la salud, sino que pasa en general. Tenemos muy sí. buenas leyes, pero bueno, esas leyes son muy difíciles de aplicarlas porque en realidad eso está muy bien, pero me parece que el Estado es el que tiene que dar los fondos necesarios, es una cuestión de presupuestaria. Si no Sí, tenemos ese presupuesto, bueno, nosotros no podemos regodearnos y estar contentos de la cantidad de leyes que tenemos, si en realidad que no se es a cumple. los fines formales, pero en la aplicación diaria no lo podemos, viste, llevar a cabo. A mí Nos me queda parece que es muy solamente la importante. pelea. La A mí me pelea. parece que es muy importante informarnos como padres, como hermanos, como familia, de alguien que está pasando por alguna situación de salud, informarnos y plantear todo lo que sea que haya que plantear hoy.
ni mañana, ni dentro de 2 meses, ni dentro de 5 meses. Hoy la consulta y hoy arranco, porque todas estas cuestiones de derechos de salud son para ayer. Ya estamos siempre Eso, tarde. Arrancamos claro. cuando ya vemos Hay el una resultado, ya vida, estamos claro. tarde. Entonces hay que informarse, tratar de buscar a alguien de confianza, el abogado de confianza que les merezca, que va a poder pelear como ustedes pelearían y seguir adelante. Tenemos un montón de desafíos, pero tenemos un respaldo normativo que hace que podamos avanzar. Entonces, hay que intentarlo. Todo hay que intentarlo. Beneficios de litigar sin gastos de por medio, tratando de buscar a alguien empático, que entienda la Ay, situación. eso me pareció, yo te iba a decir eso, a mí me parece que eso es fundamental. Es decir, esto A no mí es me un trámite más, no es un trámite más. Bueno, es el abogado que hace amparos de salud, es un abogado que vive este tipo de procedimientos en carne propia. No es una acción más. El amparo, cuando se trata de salud, es la acción que muestra, creo que el corazón del abogado también, ¿no? En mi caso particular, yo tengo un hijo dentro del espectro autista, entonces viví en carne propia lo que la mayoría de mis clientes viven. Entonces, entiendo y creo que por eso es que trato de escribir desde la empatía, desde el respeto y desde la humanidad. Acá ya no es que chocaste el auto, acá no es recuperar un poco de plata, acá es la salud de tu hijo, de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de un familiar, o si no, de ese cliente que vino y confió en vos, ¿no? Y en la responsabilidad que lleva ese abogado de tener a veces la vida de ese cliente o, o simplemente encontrarle la solución a la cobertura que no llegó a tiempo. Bueno, a veces es humanidad, no necesitan los abogados noveles que nos estén escuchando, no necesitan saber demasiado de derecho, empatía, las leyes básicas y escribir bien. Con eso van a ir caminando y cada amparo es un libro nuevo, entiéndanlo, es un libro nuevo. Es un libro nuevo, es una historia nueva que se cuenta y hay que contarla bien, con todos los elementos en la mano. Acá te dice Analía, que es abogada, Analía Rodríguez, dice, si nos dedicamos a salud debemos acompañar. Igualmente, por ser mamatea, ella también te Ah, entiendo ella también. perfectamente, y parecía que sí, se entiendo perfectamente. Bueno, hasta acá llegamos, acá te dice Bien. Francisco Espero no también haberlo muy buenas aburrido palabras. mucho. No, al contrario, a mí me parece que fue totalmente productivo, no es más ni menos que el respeto a la vida, ¿sí? Y para eso hay Mm, que luchar, ¿no? tal cual. Así que bueno, te agradezco enormemente, fuiste muy claras, yo creo Gracias por la que invitación, no, por gracias. favor, te está invitando, te invita Lex Magna, que es este portal jurídico, y bueno, y desde ya que estás invitada de acá para un montón de charlas, porque la verdad que fue muy provechoso. ¿Eh? Muchas Acá, gracias. muchísimas gracias, te mando un beso, y Un beso. bueno, acá la gente está diciendo excelente explicación, gracias por la generosidad, y eso Por también es favor. Un importante porque gusto. se transmite a través de la pantalla. Bueno, Bueno, un un beso gusto. y nos volvemos a Gracias. ver. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.